Muy buenas tardes, soy Isaura Funk, de la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México, para presentar mi informe final y conclusiones de mi tema de investigación, la justicia en México. La metodología de investigación para este tema fue básicamente buscar el concepto de justicia en Wikipedia, el diccionario, internet, etc., seleccionando la información más fidedigna. Para el tema principal me basé en la investigación de campo, realizando entrevistas en el Juzgado Tercero de lo Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y en el Ministerio Público también de Cuautitlán Izcalli, a personas en alguna situación jurídica, en estos casos en el área de lo familiar y penal respectivamente, y en una encuesta que se realizó a 11 personas en diferentes edades mayores de 18 años capaces de dar una opinión objetiva respecto al tema. Se analizaron las respuestas en gráficas para obtener resultados y de ahí llegar a una conclusión y, por qué no, a alguna recomendación. Al iniciar la idea de estudiar la licenciatura en Derecho en la UNADEM, me planteé la pregunta: ¿por qué quiero ser abogada? A lo cual me respondí: porque quiero ayudar a mujeres en situaciones similares a mí. Quiero hacer justicia y porque creo en la justicia. Lo cual me llevó a otra pregunta: ¿qué es justicia? Y de ahí surge este tema tan extenso de investigación. Resulta ser que les pregunto a mis familiares, para ellos, ¿qué es la justicia? Se supone que básicamente todos tenemos el concepto nato de esta palabra, pero ¿en realidad lo sabemos? ¿Lo llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué decir de nuestra vida cívica? Y así, una pregunta nos lleva a otra hasta llegar a tocar el punto de la justicia en México. Lamentablemente me encuentro con la triste imagen que tenemos como ciudadanos de la falta de justicia, la corrupción, y creemos básicamente que los funcionarios políticos, administradores de la ley y la justicia, incluso nuestros gobernantes, son los culpables de la mala calidad en nuestro sistema judicial. Pero, ¿qué decir de nosotros como ciudadanos? ¿En verdad no somos culpables también de esta imagen? ¿En verdad solo son los servidores públicos los culpables de esta situación? ¿Tenemos la educación cívica con la cual podemos refutar esta acción? Veamos si la falta de justicia o la mala aplicación de la misma es solo culpa de los administradores y funcionarios en nuestro país. Nuestro objetivo general es conocer el origen etimológico de justicia, significado y aplicación de la misma. Nuestro objetivo específico es conocer la perspectiva de la calidad de la justicia en México, de la población en general. Hacer una cultura cívica entre los ciudadanos y administradores de la justicia para que sea aplicada imparcialmente bajo cualquier circunstancia. Vamos a empezar con el concepto. Justicia es la concepción en cada época o civilización que se tiene del bien común. Es el examen de las reclamaciones de alguien para resolver lo que sea justo, dar a alguien aquello de lo que se cree que es merecedor. Proviene del latín iustitia, que a su vez viene de ius o derecho, que propiamente significa lo justo. Siempre debe de ir de la mano de la equidad e igualdad de oportunidades. Fundamento cultural. Basado en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo y el cómo debe de ser la interacción entre las personas, considerando que cada grupo cultural o sociedad en la mayoría de sus miembros tienen una concepción de la justicia. Fundamento formal. Disposiciones escritas que son aplicadas por jueces o personas especialmente designadas, tratando de ser imparciales con respecto a las partes e instituciones y sus conflictos que aparezcan en sus relaciones. La justicia en el derecho es uno de los principios generales y como valor y fin del derecho, más que como virtud subjetiva, es el conjunto de valores
bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esta técnica de convivencia a la cual llamamos derecho. La justicia en México. Justicia y equidad van de la mano. En todo momento, al buscar la justicia, siempre se hablará de equidad. En algún conflicto, siempre debe haber un tercero que busque impartir la justicia a toda costa, es decir, dar a cada quien lo suyo, esto es, equitativamente. Y sin embargo, y con dolor lo digo, en mi México muchas veces no es impartida la justicia por una tercera parte en acción, que se supone debería ser el mediador y juzgar de la mejor manera para ambas partes. Nunca debería dar la razón a ninguna de las partes por simple empatía o porque a su propio juicio subjetivo alguna de las partes tiene la razón. Sin embargo, hay miles de casos que la justicia está muy lejos de nuestros ojos, ya que jueces, servidores públicos y quienes son responsables de impartir la ley tienden a mal tomar decisiones a causa de diferentes situaciones como corrupción, al buscar una recompensa por dar el fallo a favor de alguna de las partes, tráfico de influencias, política, recomendaciones para ocupar puestos para los que no se está apto. Podríamos hacer la lista muy larga y ahondar demasiado en este tema tan extenso. Se ha tergiversado a tal grado la representación de la justicia al utilizar la balanza en el sentido de quién pesa más o quién paga más para conseguir lo propio y no como se supone que representa la balanza al peso de los hechos, argumentos y pruebas. Es por eso que debemos buscar la impartición de justicia y no el beneficio propio o el daño de la contraparte. Como ciudadanos tenemos el derecho de buscar la justicia, pero también la obligación. Es por eso que se realizaron las tareas de las entrevistas y la encuesta para ver el panorama real de la investigación de campo. En cuestión de las entrevistas en el área de lo familiar y en lo penal, en mi muy personal punto de vista, tratando de ser lo más objetiva, me encuentro con un resultado 50% favorable y un 50% negativo. En el Ministerio Público me encuentro con un caso de accidente vehicular de transporte público, responsabilidad del chofer de la unidad. Iba conduciendo a exceso de velocidad, deliberadamente, ocasionando una colisión en periférico. Es llevado ante el Ministerio Público y en menos de 6 horas este personaje ya estaba fuera, sin cargos ni castigo, gracias a una dádiva monetaria en mano de la gente del Ministerio Público. Qué triste. Y en el Juzgado Tercero de lo Familiar de Cuautitlán Izcalli, en un caso de guarda y custodia de menores, bajo una entrevista que me concedió la imputada, buscando la objetividad en el resultado de mi experimento social, veo que su contraparte interpuso esta demanda con fines de lastimar la estabilidad emocional, psicológica, moral y económica de la entrevistada, a lo cual, pese a sus intentos, argumentos y artimañas dolosas, el ciudadano juez del Juzgado Tercero de lo Familiar de Cuautitlán Izcalli ha aplicado correctamente la ley y la justicia, basado en el Código Civil de Procedimientos del Estado de México, salvaguardando la integridad de los menores, apoyado por el peritaje en Psicología y Trabajo Social del DIF, para verificar las capacidades de la progenitora y a su vez la estabilidad emocional de los menores. Esto me hace ver que la justicia aún sigue vigente en esta área y que aún podemos creer en la justicia en México, que aún falta en otras áreas la óptima aplicación de la misma, pero como ciudadanos tenemos el derecho, pero también la obligación de ser justos en nuestra vida diaria y a su vez en sociedad. Veamos qué resultados nos arrojan las gráficas de las respuestas de nuestra encuesta en perspectiva de la justicia en México por la población en general. Perspectiva de la justicia en México de la población en general.
Se realizó una encuesta a diferentes personas de diferentes edades, hombres y mujeres, para recibir su opinión y, en su caso, experiencia con respecto al tema, esperando encontrar índices positivos y ciudadanos que aún creen en la justicia. Se les realizaron preguntas simples del tema. Esperando encontrar índices positivos y a ciudadanos que aún creen en la justicia, nos encontramos con estos resultados. Edad, el 18.2% son personas entre 18 y 30 años, mientras que el 81.8% tienen entre 31 y 50 años. Sexo, el 63.6% nos indica que son mujeres, mientras que el 36.4% son varones. Nos encontramos con que un 72.7% han sido víctimas de un delito. Solo el 54.5% ha buscado justicia. ¿Y qué pasa con el 45.5% restante? El 81.8% está a favor de la justicia. El 100% cree que no se aplica la justicia adecuadamente en México. Solo el 45.5% ha denunciado algún delito. ¿Qué pasa con más del 50% restante? ¿Por qué no denuncian? El 100% conocen a víctimas de algún delito. Solo el 18.2% que ha denunciado o tenido un caso legal que se le ha hecho justicia, y al 81.8% restante no. Qué triste es ver este resultado. El 81.8% no ha denunciado porque cree pérdida de tiempo, pues no se le da justicia. El 90.9% tiene presente el significado de justicia. El 100% el de corrupción. El 81.8% ha sido víctima de corrupción en nuestro país. El 81.8% cree que tanto ciudadanos como servidores públicos son corruptos, tanto al recibir o pedir como dar u ofrecer un beneficio o indulgencia. Más del 50% está de acuerdo en que la mejor forma de terminar con la corrupción es aceptar y aplicar la justicia a toda costa, es decir, aceptar cada quien su responsabilidad en algún ilícito o infracción por menor o mayor que sea. Expectativa. La justicia es representada con una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia no mira a los hombres. La balanza representa el juicio que determinará colocando a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas. La espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables. Realidad. Vemos a la justicia autoflagelarse a sí misma por caer en estas acciones de corrupción o cohecho. Conclusiones. La educación cívica inicia desde casa, desde la infancia, así que para eliminar la corrupción de nuestro sistema judicial es necesario primero respetar nuestras leyes, no infringirlas,
Así no será necesario que algún funcionario público o representante de la ley nos pida la llamada mordida. Y si lo hace, no darla. Que si incurrimos en alguna falta, ya sea por ignorancia o deliberadamente, seamos capaces de afrontar nuestras responsabilidades y sus consecuencias, y no ofrecer dinero a cambio del beneficio propio. Asimismo, en todas las acciones legales debemos de dejar de sabotear y dañar nuestro sistema. Un segundo. Dado los resultados de la encuesta, nos damos tristemente cuenta que ni ciudadanos ni funcionarios aplicamos la justicia. Todos creemos en el poder de la justicia, pero lamentablemente no somos partícipes de ella. Procuramos el beneficio propio y si bien es cierto que hay personas y funcionarios, servidores públicos y administradores de la justicia que no son corruptibles, en estas gráficas se nos dejan ver que somos más las personas que hemos tenido malas experiencias en esta área de la legalidad o la ley como ciudadanos. Santo Tomás de Aquino, el más importante filósofo y teólogo de la Iglesia Católica Romana, definió: la justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Si aplicamos esto en su estricto significado, deberíamos aplicar la justicia en todo momento, bajo cualquier circunstancia y por voluntad propia, usando la razón y la cordura en cualquier conflicto o diferencia con otra persona. Pero como no somos capaces, Aristóteles, filósofo griego, quien dijo: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Sócrates nos dejó marcados con sus palabras: cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. También Sócrates nos dice que por eso pusieron a juzgadores y mediadores entre los hombres, que se supone deben ser, como planteó Sócrates, filósofo griego, 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sin embargo, hemos caído en un triste abismo, como lo dijo Voltaire, escritor francés. Los pueblos a quienes no se hace justicia se la tomarán por sí mismos más tarde o más pronto. Tomando en cuenta al escritor polaco Stanislaw Jerzy y sus palabras: todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Y esto es porque en un conflicto las partes se ven como enemigos y no solo como dos personas con diferencias o diferentes perspectivas de un tema. Es por esto que, lejos de buscar la justicia, se busca el beneficio propio y se cae en la triste acción de cohecho, ya sea para ser absueltos de un castigo, un pago justo o simplemente dañar a su contraparte. Por el otro lado, nos encontramos que dichos representantes de la ley en estas circunstancias se dejan sobornar o corromper por dádivas por alguna de las partes al encontrar el posible beneficio propio o de un tercero. Y poco a poco nos vamos alejando todas las partes de la justicia. Y si bien es cierto todo esto, lo es también que a pesar de todo creemos en la justicia, esperamos justicia, deseamos justicia, necesitamos justicia y queremos aplicar la justicia. Y la única forma viable no es el cambiar a los servidores públicos, no es reformar las instituciones judiciales, es iniciar uno mismo como ciudadanos a convivir en sociedad, respetando las reglas, las leyes, las autoridades y cada individuo en nuestra comunidad. Como dijo Benito Juárez, entre los ciudadanos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
es empezar desde lo más simple para poder cambiar esta perspectiva de la